Buenas, Adriana, Julio, todo el staff de Día a Día y toda la audiencia de FM Puerto. ¿Cómo están? Hoy vamos en este bloque que se llama Hacernos Mejor a hablar de identidad de los trabajadores y las trabajadoras. ¿Qué es esto de la identidad de los trabajadores y de las trabajadoras? Es pensarnos en comunidad, pensarnos en sociedad desde nuestro lugar de laburantes, que es algo que sucedió bastante durante el siglo pasado. Nuestros abuelos sentían identidad de laburantes y nuestros padres también, sin tener toda esa carga emocional atada al trabajo. O sea, el trabajo dignificaba en tanto y en cuanto posibilitaba tener derechos. Y creo que también por eso se dio durante los 70, durante los 60, se dieron luchas sindicales fuertes tendientes justamente a afianzar esos derechos. Todo el siglo pasado fue un siglo en el cual se reclamó, a principio de siglo se reclamaba por las 8 horas, después se empezó a reclamar la obra social, la cobertura médica para los trabajadores y trabajadoras, también los aportes jubilatorios de parte de las patronales, las vacaciones pagas. Fue toda una serie de derechos que se fueron adquiriendo y que conformaron esa identidad de los trabajadores a través de la lucha que dieron por conseguir esos derechos. El neoliberalismo vino a instalar otra forma, una forma nueva que se va afianzando y que se va construyendo con el tiempo, en la cual los trabajadores no se ven a sí mismos como trabajadores. Se ven a sí mismos como consumidores, ni siquiera se ven como ciudadanos, se ven a sí mismos como consumidores. Consumidores de bienes y servicios, consumidores de símbolos, consumidores de medios de comunicación, consumidores de toda otra lógica totalmente diferente a la relación que se construía en los lugares de trabajo hace 30 o 40 años atrás. Hoy sentimos que estamos aislados. Hoy los parámetros que antes eran del trabajo, que era la organización del trabajo, hoy se volvieron algo individual y se habla de eficiencia, eficacia, productividad. Y se pone al trabajador en el centro de la escena, no como trabajador, como un individuo aislado que tiene responsabilidades y que debe llevarlas adelante. Con esto que se perdió, con esto se pierden derechos sin percibir que estos derechos existían. Muchos trabajadores, muchos pibes que ingresan hoy al mundo laboral, ingresan a un mundo laboral en negro, ingresan a un mundo laboral precarizado, en muchos casos bajo el nombre de emprendedurismo, entran a laburar en Uber, en Globo, en Pedido Ya, en todas estas aplicaciones en las que te pagan exclusivamente el servicio que le brindás. No hay cargas sociales, no hay aportes jubilatorios, no hay vacaciones pagas, no hay ningún derecho de los derechos que se fueron consiguiendo con el trabajo. Frente a esta precarización, mucha gente empieza a percibir que su trabajo es un trabajo inútil, un trabajo que no tiene utilidad social. En los sectores de los servicios, sobre todo en las áreas administrativas de los sectores de los servicios, se percibe también que hay mucho trabajo inútil. Hay un texto de David Gaert que se llama Trabajos de mierda y que justamente tiene que ver con esto. Tiene que ver con la sensación de que son trabajos inútiles, en algunos casos y en el primer mundo bien remunerados. Acá depende. Pero, por ejemplo, nombra el trabajo de supervisión o el trabajo de lo que él llama los parcheadores, que son los que arreglan cosas, problemas que no deberían existir. La de los lacayos, que son los aduladores de la gente que está en lugares de poder,
que no tienen ninguna función más que hacerle sentir a esa persona que tiene poder. Este texto es muy interesante porque deja en evidencia las nuevas características del trabajo. En este libro, el autor plantea que podríamos estar trabajando 3 horas por día, o sea, 15 horas semanales, tranquilamente, si uno tiene en cuenta todos estos laburos inútiles que conforman más de la mitad de los trabajos de oficina o trabajos administrativos o trabajo en empresas privadas que hay hoy. Y dice también algo que es muy interesante a la hora de pensar el empleo público. Dice que los trabajos que mayor relevancia tienen socialmente, como el trabajo de enfermeros, como el trabajo de docentes, son trabajos mal remunerados, porque son considerados trabajos que se deben hacer por vocación. Todos estos discursos armados desde las empresas, desde hace 30 años a esta parte, porque no son discursos que se instalaron de un día para el otro, sino discursos que fueron llevados adelante, son discursos que nos han robado la identidad de laburantes. Son discursos que nos ponen en un lugar individual frente a una patronal poderosa, en desigualdad de condiciones para negociar. Son esos mismos discursos que dicen que las organizaciones sindicales son todas corruptas, que dicen que los sindicalistas son todos corruptos. Y si bien hay sindicalistas corruptos, porque los hay, no todos los sindicalistas, y es más, una gran parte de los sindicalistas no se enriquecieron nunca por el lugar que ocupan. Ahora, todos estos discursos que se dan desde los lugares de poder son discursos tendientes a que los trabajadores y las trabajadoras, a que los ciudadanos no se organicen, ni en los sindicatos, ni en los partidos políticos, sino que se acostumbren a negociar individualmente su condición, su suerte. Creo que es momento para empezar a pensar colectivamente qué tipo de trabajadores queremos ser, qué identidad necesitamos construir para que no nos sigan robando derechos. Tenemos que lograr pensarnos en un mundo diferente a este, en el cual el consumo no deje de existir, porque es la lógica de funcionamiento de nuestra sociedad, pero el consumo no sea lo mejor que nos puede pasar en la vida, sino construir relaciones humanas duraderas. Y la otra vez pensaba justamente en todas estas generaciones, desde el 50 para acá hasta los 80, 90, de gente que laburó en Luz y Fuerza, o sea, en las empresas eléctricas nacionales, o que estaban afiliados a obras sanitarias, y que eran comunidades en sí mismo, y la comunidad significaba mucho más que esta cosa abstracta y virtual que significa hoy. Construir comunidad significaba tener familias amigas o tener un amigo de trabajo y hacer que las familias viajen juntas de vacaciones. Era el deseo y las ganas de construir con otros, de verse con otros, de ir al club donde iban los compañeros de laburo. Y hoy la competencia y la falta de cooperación, la mezquindad, el egoísmo, la soledad, nos han aislado, nos hacen competir entre nosotros para ver quién es el mejor, pero sobre todo para ver quién queda en el camino y quién es expulsado de la sociedad de consumo. Esto es lo que hemos construido y todos somos un poco responsables de esto que ha pasado. No tenemos las mismas responsabilidades que la gente que está hoy en el poder o que estuvo en el poder, pero sí tenemos responsabilidad de cuidarnos entre nosotros, de cuidar a los seres queridos, de construir de nuevo vínculos sociales, de salir de las pantallas, de escaparnos del aislamiento y de tratar de sacar adelante esta sociedad y esta realidad colectivamente, con el esfuerzo de todos y con nadie afuera. Nos encontramos la semana que viene en este bloque que se llama Hacernos Mejor.